prender el agua. Ustedes están en las primeras filas. Saquen sus paraguas, por favor. Y aquí está. Energía hidroeléctrica. Energía hidroeléctrica. Ningún ser mortal la creó, pero 100 años atrás, un hombre pudo pronosticar su enorme potencial. Cuando niño había leído de las cataratas del Niágara y soñó con una rueda empujada por estas aguas que caen en cascadas. Finalmente sus sueños toman forma de una vasta red de energía eléctrica y girando como un dínamo para impulsar la era industrial moderna. El nombre del hombre era Nikola Tesla y su visión una teoría práctica que finalmente pudo aprovechar, la energía del Niágara. Está basada en el principio de la corriente alternada. Corriente alternada AC es una corriente oscilante. Es producida por una tensión que sube y baja, positiva y negativa, como una oscilación senoidal. Pero ¿cómo descubrió Nikola Tesla? Definir corriente alternada solo fue el comienzo de sus altibajos. Él quería que AC fuera el poder sobre todo en la Tierra, pero en el mundo real, el mundo de los negocios, la idea se encontró con una enorme resistencia. Ya sea desde el principio se tuvo que enfrentar con los poderes eléctricos existentes, es decir, Thomas Alva Edison, y los que abogaban por la corriente directa. Corriente directa DC es un fluir constante de electricidad. Idealmente su tensión es constante e igual a la corriente, la cual también es constante, multiplicada por la resistencia efectiva del circuito. Obviamente, en el tema básico de corriente alternada versus corrientes directa, Edison y Tesla estaban en ondas diferentes, y en lo que se llamó la batalla de las corrientes, se tomaron posiciones en líneas de batalla, pero la batalla alcanzó mucho más allá del dominio comparativamente seguro de la teoría científica. Muchos otros intereses estaban involucrados. Hombres e ideas poderosas avanzaron y retrocedieron, así como se perdieron fortunas. ¿Qué había detrás de todo este ruido y esta furia? Tesla llegó a Nueva York en 1884, un inmigrante de 29 años de edad del este de Europa. Tesla tenía un libro de poesías, facilidad en una docena de idiomas y menos de un centavo en su bolsillo. Pero también tenía una carta de presentación a Thomas Edison, quien le dio al joven un trabajo de rediseñar dínamos en la fábrica de máquinas Edison. Por supuesto, había una condición: los dínamos tenían que ser corriente directa. Y por supuesto, dado que Tesla estaba abocado a hacer que la corriente alternada fuera una norma mundial, su carrera con Thomas Edison tuvo solo un camino. Dentro del año, Tesla tuvo que renunciar en parte porque supuestamente Edison no quiso cumplir con su promesa de una bonificación. Tesla pronto volvió a los tiempos difíciles y otra vez estuvo virtualmente sin un centavo en el bolsillo. Por mantenerse fiel a su principio de corriente alternada, Tesla no solo tocó fondo, había hecho trizas la maquinaria más poderosa sobre la faz de la Tierra. Cuando se trataba de hacer trabajar la electricidad, ningún hombre en la Tierra le llegaba a la suela del zapato de Thomas Alva Edison. Era considerado como la mente maestra de la era eléctrica, como el general eléctrico de lo que llegó a ser la General Electric Company. Edison no fue llamado Napoleón sencillamente porque la actriz Sarah Bernhardt decía que ya estaba haciendo el rol del mismo. Aún hoy sus oficinas centrales, el Edison Laboratory en Menlo Park, New Jersey, siguen vivas en la imaginación del público. Como un tributo adecuado ha sido rearmado desde el cimiento tabla por tabla y preservado en el Museo Henry Ford en Michigan. Durante la vida de Edison fue la fuerza creativa detrás de toda idea brillante bajo el sol. A pesar que el oído de Edison tenía dificultades para escuchar, su genio produjo el primer fonógrafo del mundo. Y como para dejarlo registrado, también inventó la cámara de películas de cine. Fue en Menlo Park, no en Hollywood, donde las películas realmente comenzaron a flamear.
Con este gran invento, la cinta de indicador automático, la presión sanguínea del comercio, podía subir y bajar con el pulso de la bolsa de comercio. Y cualquiera fuera la noticia, viajaba rápido y lejos con la versión ampliamente mejorada por Edison del telégrafo. Lo cierto es que, a menudo, refinaba los inventos de otros, haciéndolos más prácticos y comercialmente más viables en el proceso. Otros inventaron el primer teléfono y la primera máquina de escribir, pero Edison las desarrolló ambas en instrumentos manuables y efectivos. Por el otro lado, a veces Edison buscó destruir, no mejorar, la idea de otro. El ardor en el corazón de Thomas Edison, a diferencia del que había puesto aquí en Menlo Park, hacia Nikola Tesla y su idea de corriente alternada era, por cierto, muy endeble y no era de extrañarse. Comenzando con la casa de huéspedes de Sally Jordan, el primer hogar en el mundo que iba a tener luz eléctrica, la corriente directa de Edison estaba en camino a traer luz a cada casa dentro del alcance limitado de su red y sus usinas. Y Edison sabía que aún en los circuitos más sencillos, la corriente alternada de Tesla podía estar llena de sorpresas. Por ejemplo, considere un circuito sencillo que consiste de una fuente de voltaje alternado, un capacitor y un inductor. De acuerdo con las reglas matemáticas de Gustav Kirchhoff, la suba de voltaje en la fuente nunca mayor de E sub 0 es igual a la suma de la caída del voltaje alrededor del circuito. El resultado es una ecuación diferencial que puede ser escrita en términos de carga Q en el capacitor. La misma ecuación diferencial también describe el desplazamiento X de un oscilador armónico impulsado por una fuerza oscilante. Aún fuerzas pequeñas, nunca mayores que F sub 0 en la frecuencia justa, causan oscilaciones que crecen más y más. Y esto agrega al fenómeno de resonancia, lo cual significa que en un circuito AC, a un pequeño voltaje de oscilación puede causar el fluir de una asombrosa cantidad de carga eléctrica. Por supuesto, en un sistema mecánico, los resultados de resonancia pueden ser destrozantes. Pero a veces es necesaria la resonancia eléctrica para obtener el tono correcto. Por cierto, Tesla fue el primero en descubrir una red de circuitos resonantes afinados y antenas elevadas, lo cual es exactamente como las señales de radio y televisión son transmitidas y recibidas. Una estación de televisión en especial es escogida de todas las otras porque un circuito AC está afinado precisamente en resonancia con la frecuencia de transmisión. Todo esto es cierto de la radio como así también de la televisión. Resonancia eléctrica ocurre porque matemáticamente capacitores e inductores actúan mucho como resortes y masas. Por ejemplo, cuando un capacitor comienza a cargar, crea un voltaje que se opone a la carga. En otras palabras, un capacitor se opone al cambio en carga positiva o negativa, así como el resorte se opone a la expansión o compresión. Por el otro lado, cuando se aplica una tensión a un inductor, lleva un tiempo antes que la corriente se mueva o lleva un tiempo antes de que vuelva a parar. De modo que un inductor se opone al cambio en corriente de la misma manera que la masa inactiva sobre un resorte se opone al cambio en velocidad. Pero no importa la precisión en la analogía, diferencias pueden surgir. Por ejemplo, cuando ocurre la resonancia en osciladores eléctricos, rara vez desilusiona a las personas, pero cuando ocurre la resonancia en osciladores mecánicos, las cosas pueden desbordar.
En circuitos eléctricos, resistencia puede ayudar a mantener las cosas dentro de sus límites. Por ejemplo, considera un capacitor y una resistencia en un circuito AC. Si la frecuencia es lo suficientemente baja, la carga y descarga del capacitor puede mantenerse pareja con el voltaje oscilante aplicado. Pero con una frecuencia más alta, el capacitor no puede cargar y descargar lo suficientemente rápido, de modo que no se desarrolla una diferencia de voltaje a través del mismo, y casi todo el voltaje es a través de la resistencia. Por el otro lado, si un inductor está en el circuito, la frecuencia baja, hay suficiente tiempo para vigorizar la corriente en el mismo sin mucho voltaje atravesándolo. Pero en una frecuencia más alta, la corriente en el inductor no puede variar lo suficientemente rápido antes de que tenga que cambiar de sentido, de manera que la tensión en su mayor parte está a través del inductor y no queda mucha a través de la resistencia. Cuando todos los elementos están en el mismo circuito en baja frecuencia, la mayor parte de la tensión va en la carga y descarga del capacitor. En una frecuencia mayor se utiliza más tensión en tratar de cambiar la corriente del inductor. El hecho es que una frecuencia muy alta, el inductor virtualmente impide a la corriente de fluir. Pero si la frecuencia es la adecuada, en otras palabras, en la frecuencia resonante una corriente bastante amplia fluye. El capacitor se carga y descarga, la corriente se vigoriza y se invierte en el inductor, y la resistencia quema suficiente energía para mantener las oscilaciones bajo control. Por supuesto, Edison y compañía todavía tenían el negocio de la electricidad bajo control, y para retener ese control, montaron bastante resistencia contra los crecientes poderes de corriente alternada. De manera que si Tesla iba a ganar la guerra de las corrientes, iba a necesitar un paladín que se levantara y entrara en el negocio contra las fuerzas de Thomas Edison. Es aquí donde George Westinghouse entra en la escena. Westinghouse, el legendario industrial de Pittsburgh, era un inventor convertido en un gran hombre de negocios, pero a diferencia de Edison no solo habló vehementemente de la corriente alternada, sino que también puso su capacidad y compró las patentes de Tesla para un motor de inducción polifásico. Y en 1888, la guerra de las corrientes aumentó en escala. Mientras Westinghouse empezó a trabajar apoyando a Tesla, la bien aceitada máquina de Edison cambió a alta marcha. Hubo campañas de difamación y, de acuerdo a algunas personas, tramoyas sucias. Sin embargo, ocasionalmente hubo reuniones entre las grandes mentes. Charles Steinmetz, el mago matemático de la física e ingeniería, ofreció un cierto apoyo intelectual a ambos bandos. Edison y Tesla hasta pudieron trabajar juntos, pero no por mucho tiempo, y nunca mientras Tesla tenía la ventaja de corriente alternada. Tanto en la teoría como en la práctica, ¿por qué el método de Tesla era mejor? Obviamente, la razón por la cual una planta genera electricidad es para enviar energía a alguna parte, para transmitirlo a través de cables de energía a los hogares, a las oficinas o cualquier parte donde hay necesidad y un enchufe a mano. Pero la energía es igual a la corriente por el voltaje. Por lo tanto, la misma energía puede ser transmitida con una corriente alta y de bajo voltaje, o baja corriente y alto voltaje. ¿Cuál es mejor? Recuerde, los cables de energía tienen una cierta cantidad de resistencia, y cuanto mayor la distancia, tanto mayor la resistencia, porque la resistencia de un cable es proporcional a su largo. Y por supuesto, pasar corriente a través de una resistencia produce calor, lo cual es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Esto es calor desperdiciado. Para la compañía de electricidad y el consumidor, eso significa una cierta cantidad de energía, no va a estar disponible del otro lado.
Dado que I es P sobre B, ese calor es P al cuadrado, R sobre B al cuadrado. De manera que para cualquier energía y resistencia, cuanto más alto el voltaje, tanto menor la energía que se pierde en el tránsito. En otras palabras, la clave para transmitir energía eficientemente es transmitirla al más alto voltaje posible. En una red moderna de energía eléctrica, energía es transmitida rutinariamente a través de miles de kilómetros a cientos de miles de volts. No importa cómo se use, el recipiente quiere que todos esos watts lleguen en un voltaje seguro y accesible. Y esto es posible únicamente si la energía eléctrica puede ser transformada a un voltaje alto, lo cual es necesario para hacer el largo viaje al consumidor y volver a un voltaje bajo para su uso al final de la línea. Esa tarea, la de subir y bajar el voltaje, es difícil de lograr con corriente directa, pero con AC es comparativamente fácil. Si la corriente alternada pasa a través de una vuelta de alambre o un arrollamiento, produce un flujo magnético que varía constantemente. Una barra de hierro magnetizada por el arrollamiento puede concentrar e intensificar el flujo cambiante. De hecho, un anillo de hierro puede contener el total del flujo. Y si un circuito secundario es enrollado alrededor del anillo mientras el flujo cambiante pasa a través del mismo, un voltaje es inducido. Ese voltaje es proporcional al número de vueltas alrededor del hierro. Obviamente, entonces, el voltaje de la energía transmitida al circuito secundario puede ser hecha más alta o más baja que el voltaje en el circuito primario. De manera que a pesar que la energía hacia afuera es casi igual a la energía hacia adentro, puede ser aumentada a alto voltaje para transmisiones de largo alcance y luego bajada a bajo voltaje para que su uso sea seguro al final de la línea. Exactamente, este principio es el de mayor ventaja, la corriente AC de Tesla sobre la corriente DC de Edison. Y mientras era revolucionario a fines del siglo XIX, ese principio sería aplicado de una punta de la Tierra a la otra en el siglo XX. Este hecho, la evidencia abrumadora que corriente alternada es la energía del mundo industrial moderno, hizo la demostración y declaró a Tesla el ganador en la guerra de las corrientes. Por el otro lado, con guerras y cuentos a la par, siempre hay dos lados. Considerando la enorme contribución de Edison al mundo de la ciencia y la energía, en realidad, ¿fue un lado el ganador y el otro lado realmente el perdedor? Después de todo, Edison tuvo un número convincente de patentes. Antes que Tesla, Edison construyó sus propios generadores, uno después del otro, cada uno más poderoso que el último. Pero así también lo hizo Tesla, y con toda seguridad, así como Edison, él también construyó turbinas y motores. Sin embargo, y a la larga, esta fue la gran diferencia. Los generadores de Edison solo podían iluminar cosas dentro del alcance de su planta de energía, mientras que el sistema AC de Tesla podía llegar más allá del viejo vecindario. Con un circuito de líneas de energía expandiéndose cada vez más, AC podía ir de costa a costa y alcanzaba también todo lo que estaba en el medio. No obstante, el lugar de Thomas Edison en la historia estaba asegurado, y en Menlo Park, New Jersey, su mente estaba tan despierta como su filmadora. Como inventor norteamericano y electricista, nadie desde Ben Franklin había ido tan lejos como Thomas Edison. Pero en su propia manera, Nikola Tesla iría aún más lejos. Mucho antes que llegaran a ser una realidad, Tesla había vislumbrado tubos de vacío revestidos con fósforo y tubos de vidrio llenos con gas, luces fluorescentes y luces de neón. Y años antes que aparecieran los hermanos Wright, Tesla afirmó que si la aviación iba a despegar del suelo,
necesitaría usar un metal casi desconocido llamado aluminio. Y mientras Guglielmo Marconi recibió los aplausos de la prensa popular por inventar la radio, Nikola Tesla obtuvo el crédito como así también el veredicto final en la corte. Hablando de crédito, algunos afirman que a Tesla se le negó su tributo por muchos inventos originales. Con todo, nadie puede negar que Tesla era uno de los científicos más dinámicos que hubo, y con su mente, que era fértil e inventiva, fuera de toda comparación. Pero Tesla, más interesado en inventos que en publicaciones científicas, guardó mucho de su metodología en su cabeza. Quizás por eso la comunidad científica se mantuvo dubitativa o mezquina con sus elogios por años. Sin embargo, recibió doctorados honorarios de las universidades de Columbia y Yale. Y al final, sin ironía intencional, Nikola Tesla hasta fue honrado con la medalla Edison, este prestigioso premio llamado por el nombre de Thomas Edison. A través de esta enorme tela que hemos estado hilando, siempre hubo ciertos individuos a quienes podríamos identificar como los santos de la ciencia. Estas fueron personas que se vieron impulsadas al descubrimiento científico como las polillas son atraídas a la luz. Estarían incluidos Kepler y Newton, Faraday y ciertamente Albert Einstein. Algunas de estas personas prosperaron, por cierto. Algunas llegaron a ser muy pudientes. Obviamente no fue el dinero lo que los impulsó a hacer lo que hicieron. Pero al mismo tiempo siempre hubo un tipo diferente de genio. Estas eran personas tan inteligentes como los otros, pero personas que tenían sus ojos fijos en la línea de abajo. Uno, por supuesto, fue Thomas Edison. También estaba James Watt y Henry Ford, y hubo muchos otros. Dichas personas típicamente pasaban tanto tiempo en los tribunales litigando las patentes como lo pasaban haciendo sus inventos. Uno está tentado a hacer una distinción entre los científicos santos y los tecnologistas avarientos por dinero. Pero por supuesto, hubo una excepción, prueba de la regla. Nunca me gustó esa frase, la excepción que prueba la regla. Pienso que viene de un significado arcaico de la palabra probar, la cual solía querer decir ensayar. Una excepción ensaya la regla. Si verdaderamente es una excepción, la regla no es correcta. Hubo una excepción quien ensayó la regla y la encontró en falta, y ese fue Nikola Tesla. Tesla ciertamente fue un genio de primera magnitud. Si Michael Faraday pudo imaginarse el espacio lleno de líneas de fuerza constante, Nikola Tesla pudo vislumbrar generadores polifásicos y motores polifásicos, todos conectados con circuitos eléctricos complejos, y cuando estos eran construidos, todo operaba perfectamente, exactamente como se lo había imaginado. Vez tras vez, Tesla hizo fortunas y las despilfarró, pero rechazó trabajos fáciles con grandes sueldos solo para que lo dejaran solo para pensar e inventar. Uno podría decir que Tesla, al igual que Da Vinci, antes de él, fue un verdadero santo de la ingeniería. Murió casi olvidado y casi sin un centavo en la ciudad de Nueva York. Pero fue Nikola Tesla, tanto por lo menos como Thomas Edison, quienes dieron forma a la naturaleza del mundo en el que vivimos hoy. Ok, les veré la próxima vez.